Ido desarrollando el terreno de las tentaciones. Hoy veremos la parte 3 de las tentaciones, porque creo que todos necesitamos estar enterados de que estamos siendo tentados, influenciados, ¿sí? Y el desconocimiento de esta forma de vida en el cristiano, porque es nuestra forma de vida. Nuestra vida está, desde que aceptamos al Señor, lo vimos en las primeras enseñanzas, desde que aceptamos al Señor, nuestra vida está sujeta a tentaciones, ¿sí? Porque las tentaciones son exclusivas de los hijos de Dios. A los demás no los tiene que tentar Satanás, no tiene caso, pero a nosotros sí. Entonces hemos estado viendo, como les comentaba, cómo la tentación fue desarrollada por Satanás en el jardín del Edén. Ya lo vimos, ¿verdad? Vieron cómo fue que se estableció ese contacto en donde la mujer permitió que se desarrollara una tentación que nos alcanzó hasta nuestros días, ¿verdad? Así que cuando el varón diga, ¿por qué tenemos que trabajar los hombres? Pues échele la culpa a Adán, ¿verdad? Pero bueno, también vimos, en la parte 2, vimos 10 características de las tentaciones, ¿recuerda usted? Vimos también que muchos tienen por costumbre leer el texto de Santiago en el capítulo 4, versículo 7, que dice, por lo tanto sométanse a Dios y opongan resistencia al diablo. Algunos lo leen al revés, y resisten a Dios y se someten al diablo, ¿verdad? Todo esto lo hemos estado viendo y desarrollando el día de hoy. Respecto a esto mismo de las tentaciones, el terreno de las tentaciones, parte 3, yo quiero que ponga atención, hermano, para que logremos darle un buen propósito a nuestra asistencia a la iglesia. Amén, que salgamos bendecidos y edificados. El terreno de las tentaciones, y el tema es: las tentaciones provocan reacciones y decisiones. Para eso están las tentaciones, para que usted tome decisiones al respecto. Sí, nos remitimos nuevamente al jardín del Edén, en donde se dio la primer tentación en la historia del hombre. Y vemos claramente que Satanás influenció y fue formando toda una estrategia para obligar a que fuera el hombre, fuera la mujer la que decidiera. Porque algo que tú debes de aprender también es que ni Dios ni Satanás deciden por ti. Tú eres el que decides. ¿Sí me entiendes? Dejemos de culpar a Satanás de lo que hacemos. Nosotros decidimos. Él solamente pone la trampa, pero tú caminas hacia ella. Entonces, tu corazón debe de estar bien apercibido, hermanos. Tú y yo estamos expuestos todo el tiempo, aún en sueños, a ser tentados. Cuando abordamos el tema de las tentaciones, hablamos de un universo. El terreno es enorme y a cada paso tú estás en riesgo. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y oremos al Señor. Señor, no nos dejes caer en tentación. Señor, la sutileza del enemigo cada vez es más difícil de detectar. Y solamente por medio del Espíritu Santo, mi Dios, podemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque en nuestra actualidad tan confusa, las cosas que son malas ya parecen buenas. Y lo bueno, Señor, se está degradando cada vez más. Por eso te pido, mi Dios, que nos permitas entender tu palabra y discernir correctamente, mi Dios, cuando algo no es conveniente y nos alejemos de ello. Queremos, Señor, aprender de tu palabra. Te ruego que el Espíritu Santo ilumine nuestros entendimientos, mi Dios, para que podamos percibir tu voluntad por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a todos a entenderla, a comprenderla, mi Dios, y establecerla en nuestra vida. Gracias, Cristo. Decía entonces que cuando abordamos el tema de las tentaciones, que pueden contabilizarse como muy numerosas y diversas y en variadas formas,
tenemos por fuerza que remitirnos a su generador. ¿Quién generó la tentación? ¿Quién? Satanás. Satanás en el jardín del Edén. Sí. Porque él y sus demonios, no es él solamente. Recuerden ustedes que él tiene a su servicio millones de demonios y que todos con el mismo propósito. Ellos sí son más unidos a veces que nosotros. Y sus demonios, decía, Satanás y sus demonios son los encargados de ejecutar estas formas de sutileza espiritual engañadora. Y su propósito único es alejar al hombre de Dios. Amén. Él sabe que si logra alejarte de Dios, estará al mismo tiempo, estará llevándote con él, arrastrándote con él a la perdición eterna. ¿Sí? Y también lo hemos establecido ya en más de una ocasión. Tú debes de estar convencido de que no debe existir nada más valioso que tu alma. Si tú tienes algo más valioso que tu alma, entonces tú estás pensando en lo terrenal. No estás pensando en el cielo. La tentación, como ya lo vimos, es exclusiva del engañador, de Satanás, no de Dios. Satanás desde el principio ha sido tramposo y mentiroso y engañador. Jesús mismo lo declaró, mira, ahí puedes leerlo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, en los que Jesús le recriminaba a los fariseos, porque decían, ustedes son religiosos, ustedes conocen la palabra, ustedes conocen la ley y dicen amar a Dios, y quieren matarme. ¿Usted conoce a algún cristiano asesino? De manera voluntaria, claro, porque puede existir de manera imprudencial, ¿no? O involuntaria. Pero un cristiano que diga, voy a ir y lo voy a matar, pues de entrada pues no es cristiano, ¿verdad? Que dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Jesús hablándole a los fariseos que lo estaban buscando para matarlo. Lo andaban cazando, así como el diablo nos caza a nosotros. Los fariseos andaban cazando a Jesús para ver en qué palabra lo tomaban, de donde pudieran echar mano, para aprenderlo y matarlo, que fue lo que finalmente sucedió. Pues vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, que era matar a Jesús. Él homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, tenemos que entender que quien es mentiroso no es un hijo de Dios. ¿De quién es hijo? Quien recurre y quien usa como su forma de vida la mentira, porque hay personas que usan como forma de vida la mentira, mienten hasta de tal manera impresionante que hasta ellos mismos se convencen de sus mentiras, Sí, en serio, yo he conocido personas que dicen la mentira y hasta ellos se la creen. Y la defienden con tanta entereza que termina uno dudando si sí o si no, aunque tenga uno las pruebas. ¿Verdad? Pero lo dicen con tanta seguridad que dice uno, bueno, no me habré equivocado. Entonces, si conocemos, porque lo acabamos de leer, que el diablo es generador de mentira, el diablo es engañador, y que el único propósito por el que Satanás existe es para alejarte de Dios. ¿Sí, amén? Tú deberías de reaccionar con sabiduría espiritual, ¿no? Porque por eso conociste a Dios, porque por eso eres depositario del Espíritu Santo, porque por eso tu conocimiento cada día se va acrecentando en la palabra de Dios, para conocer su voluntad, para conocer las formas y las estrategias que el enemigo está usando en el siglo XXI para arrastrar al cristiano y despegarlo o alejarlo de Dios y de su fe en él.
Cuando eres tentado, hermano, cuando eres tentado, no deberías de ser tan rápido para entregarte a la tentación, como en ocasiones puede ser que lo hagas. Ya a veces ya ni lo razonas, te dejas arrastrar por la tentación. No peleas. Dije yo, entonces una de las cosas que dije es que Dios no te pone trampas. Él no necesita ponerte trampas para obligarte a que lo aceptes. Dios, el amor de Dios, hermanos, no se obliga. El amor de Dios o se recibe o se rechaza, nada más. Pero Dios no te va a obligar a que lo aceptes, ¿eh? Esa es tu decisión. Y basado en esto, Santiago escribía ahí en el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Porque Dios ni siente la tentación para hacer lo malo, ni Él tienta a nadie para que lo haga. Y si continúas leyendo, encontrarás que dice, sino que de tu propia concupiscencia, de lo que tú ya traes, de lo que tú no has logrado arrancar de tu pasado, o como lo hablamos, de tus traumas pasados, de tus heridas del pasado, de lo que tú no has logrado arrancar de tu vida, de eso mismo toma Satanás y te pone la trampa exacta para que tú camines hacia ello. ¿Sí? Y también es algo que ya dije antes y lo vuelvo a repetir, ¿sí? Para que una vez que tú caigas en su trampa, termines culpando a Dios. ¿Sí? Quiero que lo recuerde bien todo lo que hemos estado viendo, hermanos, lo que hemos estado aprendiendo acerca de las formas tan sutiles que Satanás usa, porque probablemente alguno de ustedes esté pasando por esta situación o vaya a pasar en un futuro. ¿Sí? Tenga mucho cuidado de lo que escucha, tenga mucho cuidado de lo que mira, tenga mucho cuidado de lo que habla. Porque la sutileza del diablo está escondida a la vuelta de la esquina. El diablo, hermanos, devorador de almas, como un león rugiente, lo menciona ahí la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 8, que anda buscando, anda cazando, te anda cazando a ti. ¿Sí? Cual león rugiente buscando almas a quien devorar. Esta simbología de devorar no quiere decir que te va a comer, quiere decir que te va a hacer que te alejes de Dios para que te pierdas. ¿Sí? Y quien desde el principio de la creación del hombre está obsesionado con alejarnos de nuestra reconciliación con Dios, existe solo con ese propósito, provocar en el corazón del hombre un conflicto permanente. ¿Un conflicto qué? Permanente con su Creador. Que todo el tiempo el hombre esté en conflicto con Dios. Que lo haga responsable a Dios de todo lo malo que le sucede. Que lo culpe por las decisiones que el mismo hombre toma. Un conflicto permanente con su Creador. Para ello, utiliza desde el principio una estrategia llamada tentación. Estrategia que va muy vinculada, escucha bien, las estrategias de Satanás van muy vinculadas con tus emociones, con tus sensaciones, con tus sentimientos humanos. De ahí es de donde Satanás toma, de tus cargas emocionales, de tus necesidades fisiológicas, de tus necesidades sentimentales, ¿verdad? Y de ahí es de donde Satanás toma para cautivarte y hacerte caer. Te empieza a alejar. Y de ahí que un cristiano debe tener mucho cuidado con lo que desea, hermano. Debes tener mucho cuidado con lo que deseas. Si lo que tú deseas, debes de razonarlo de tal manera, lo que yo deseo no va a afectar a nadie más. Porque en el egoísmo que se encuentra escondido dentro de las emociones, se vuelve uno egoísta, hermanos, y solamente piensas en ti. No reflexionas en el daño que puedes provocar en los demás.
Y en esa sutileza muchas veces los ataques del diablo llegan a ser tantos y tan frecuentes, te bombardea, te tira dardos encendidos, como decía el apóstol Pablo, te está tirando siempre, 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 siempre en una actitud, con una persona, con un ofrecimiento, con una tentación que hay en tu corazón y que tú pensabas que ya no existía, pero sigue existiendo, porque no la has sacado. Satanás está bombardeándote continuamente y llegan a ser tantos y tan frecuentes los ataques del diablo que el cristiano llega a perder incluso el sentido de la cordura. Quiere decir que ya ni razona. Son tantos los ataques que, como decimos nosotros, ¿verdad?, coloquialmente, ya no siente lo duro. Pero también el problema es que de tantos ataques que está recibiendo, el cristiano llega ya a acostumbrarse y ya no pelea. Se deja llevar por la tentación, se deja arrastrar. Y vamos a encontrar esa frase tan conocida que el diablo me tumbó. Y ya lo vimos en el primer mensaje que no es el diablo. ¿Quién es? Las debilidades de tu propia carne, la avaricia, la ambición, ¿sí?, tus sentimientos, tus propias fuerzas. Después de mencionar que Satanás tiene a su disposición todas las formas disponibles, hermano, mira, para que lo entiendas mejor, pon atención. Todas las armas disponibles para Satanás es todo lo terrenal. Satanás no tiene ni poder ni influencia en lo celestial. Lo suyo es lo terrenal, el mundo. ¿Sí? Entonces tú vas a encontrar la sutileza de Satanás escondida en cualquier rincón del mundo, de cualquier forma. ¿Sí? Y están basadas en los deseos del corazón de la humanidad para lograr su propósito. ¿Y cómo lo hace? Mira, vamos a analizar tú y yo cómo lo hizo y de qué forma lo hizo y cuál fue el ofrecimiento que hizo Satanás al propio Señor Jesús, al propio Señor Jesucristo, que Él le ofreció. ¿Por qué? Porque algunas de esas cosas podría estártelas ofreciendo a ti y ni cuenta te has dado. También vimos en el mensaje anterior, lo estoy repitiendo, hermano, porque quiero que recapitule y recuerde lo que hemos estado viendo acerca de las tentaciones, ¿sí? Vimos en el mensaje anterior que muchas de las formas de Satanás van ocultas dentro de ofrecimientos que tú deduces como bendición de Dios. ¿Sí? Que tú dices, ay, Dios me bendijo con otro trabajo en el que voy a ganar el triple. Oye, pero tus horarios ya no te van a permitir ir a la iglesia. Ah, no le hace, ya después me pongo a mano. Nada que te aleje de Dios puede venir de Dios. Tómalo así, pero establécelo, hermano, para que no te agarre mal parado el enemigo. Cuando Dios te quiera bendecir, no es haciéndote trabajar más, te lo va a dar con todo y la bendición de poder tener el tiempo para Él. Si tú tienes un negocio, lo que vendes en una semana, Dios te lo puede dar en 2 horas, si eres fiel. Si eres tacaño, pues no, o sea, ni qué decir, ¿verdad? Pero si eres fiel, Dios te puede bendecir sin necesidad de que dejes de congregarte, sin necesidad de que dejes tu espacio de relación con Dios. Dios te da, porque tú eres fiel también. Entonces leamos ahí, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo lo leo en lenguaje básico, Biblia lenguaje básico. Mateo 4 del 1 al 3. Dice, luego el Espíritu de Dios vaya acentuando cada frase que vamos leyendo, ¿sí? Porque de esto es de donde vamos a aprender. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, amén, para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas, porque tentación significa trampas, amén. Después de ayunar 40 días en el desierto, Jesús tuvo hambre.
Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa o tentarlo y le dijo, si de verdad eres el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Satanás no sabía que Jesús es el Hijo de Dios? Primera estrategia, te va a tratar de convencer de que no eres un hijo de Dios, de que eres un hipócrita, de que eres falso. Y va a usar a gente de tu casa que te digan, voy a ir a decirle al pastor que cómo eres tú realmente aquí. Uy, si te escucharan los hermanos. ¿Qué te preocupas que te escuchen los hermanos? Te está escuchando ahí arriba. Primer trampa, te va a tratar de convencer de que no eres lo que eres. Porque eres un hijo de Dios, ¿o no? Eres una hija de Dios, ¿sí o no? Convéncete de eso. Si de verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? ¿Jesús hubiera podido hacerlo? ¿Qué era más fácil? ¿Multiplicarlo o hacer de unas simples piedras, convertirlas en pan? Satanás sabía que podía hacerlo, por eso se lo estaba diciendo. Si no hubiera podido hacerlo, pues no le dice eso. ¿Sí? Le dijo, haz que estas piedras se convierten en pan, si eres el Hijo de Dios. Lo primero que debemos de entender y que leímos al principio, luego, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu de Dios. Es decir, debemos entender que todo lo que nos sucede a los cristianos, Dios lo permite. Y también las tentaciones. Ya lo vimos en el domingo pasado. ¿Cuál es la diferencia? Por eso no se las quiero volver a repetir, si no, no voy a terminar las 15 hojas que tengo de predicación. No se crean. Debemos de entender que Dios permite todo lo que ocurre en nuestra vida. Romanos 8:28, sí, a los que aman a Dios. Todas las cosas, no algunas ni las que nos parezcan bonitas. Todas las cosas nos ayudan, se alinean para que todo nos salga bien. Aunque parezca malo al principio, al final Dios lo convierte en algo bueno, ¿verdad? Leemos primeramente en el texto anterior que Dios fue quien llevó a Jesús al desierto. Amén. No fue el diablo. Y luego también nos explica para qué. ¿Para qué lo llevó? Para que Satanás lo tentara. O sea, Dios llevó a su propio hijo, a ver. Y si Dios llevó a su propio hijo para poner a Satanás que le pusiera trampas, ¿qué esperas tú y yo, hermano? ¿Crees que a nosotros no nos van a poner trampas? ¿Crees que Dios no las va a permitir en nuestra vida? Si a Jesús lo puso para ser tentado, ¿qué esperamos nosotros? ¿Fue Dios quien lo permitió? También lo permitió, pero también lo llevó porque es necesario que para poder fortalecer nuestro espíritu, hermanos, primeramente debemos ser puestos a prueba. Y es lo que está sucediendo en la vida de algunos de ustedes. Están siendo puestos a prueba y también vimos en el mensaje anterior que la prueba y la tentación van de la mano. Pero la tentación viene del enemigo, pero Dios usa la tentación para probarnos. ¿Sí? Sí lo aprendimos, no se nos ha olvidado. La tentación es para probar nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra permanencia y todo lo que decimos que somos para Dios. Ahí es nuestro examen. ¿Sí, amén? Es necesario entonces que para poder fortalecer nuestro espíritu, primeramente seamos puestos a prueba. Es interesante, hermanos, que cuando alguien decide servir al Señor o acercarse de una manera más íntegra al Señor, empiezan a presentar una serie de dificultades que extrañamente antes no le pasaban. No sé si a alguien le ha llegado a pasar esto, ¿sí? Mientras te la llevas ahí relajado y tranquilo y nada más cumpliendo a medias con tu cristianismo, todo está bien. Pero cuando tú dices, no, ya quiero buscar al Señor en serio,
Porque así decimos, ¿verdad? Ahora sí voy a buscar al Señor en serio. Entonces antes estabas jugando. Y decides ya meterte en oración con Dios, empezar a estudiar tu Biblia, tener más asistencias a tu iglesia, ser más participativo con tus hermanos, porque esto es la iglesia y esta es la vida de un cristiano. Te empiezan a suceder cosas. Y te llega ese ofrecimiento del que hablábamos al principio. Que te dice, no, aquí está, mira, es más, vente, te pongo casa y te regalo un carro y te pago todos tus gastos, pero necesito que te vengas ya. Y ahí está el cristiano, ay, ¿será de Dios? ¿Será de Dios? Y siempre les digo, cuando alguien me cuenta esa situación, le digo, ¿te va a alejar o te va a acercar de Dios? No, pues ya no voy a, no puede venir de Dios. ¿Sí me entiendes? Pero tú estúdialo, finalmente tú decídelo, ¿no? Yo nada más te digo los parámetros para que tú sepas en dónde estás parado. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Verdad? Entonces le empiezan a suceder dificultades que extrañamente antes no sucedían y muchos creyentes, apenas a la primera prueba se vencen. No pude. Yo pensé que ser cristiano era todo felicidad y que todo me iba a salir bien, ¿verdad? ¿Y usted qué cree? ¿Que todo le va a salir bien? No en esta vida, en el cielo sí. Nuestra recompensa está en el cielo. Pero también tenemos el caso de aquellos que son puestos a prueba y en tentación, y que gracias a eso saben aprovechar la oportunidad que Dios les muestra o que Dios les permite, les otorga para fortalecer su fe y su convicción. Prueba superada, fe fortalecida. Prueba no superada, fe perdida. Así. Si tú logras superar la prueba, tu fe se va a fortalecer. Y vas a estar más preparado para que no te vuelva a suceder. Pero si no la pasas, tu fe se va a debilitar y vas a alejarte de Dios y vas a empezar a buscar argumentos, porque alejarse de Dios empieza con argumentos. Argumentos válidos para la persona que dice, es que porque en la iglesia no me dieron, o en la iglesia no me hablaron, o porque tal persona me engañó, porque tal persona me mintió, porque tal persona, o sea, andas buscando argumentos para respaldar lo que en tu corazón ya hay, que es una lejanía de Dios. ¿Sí? Entonces, esto que también ya lo vimos anteriormente, esto es la vida del cristiano. La tentación estará vigente de manera permanente en tu vida, hermano. No se irá a ratos y volverá a los 3 meses o al año, no. Permanentemente tú estás siendo tentado de diversas formas. Algunas muy, muy leves, otras con más fuerza, sí, pero todas tienen el mismo propósito, hacer que te alejes de Dios. Y ante la necesidad, pues Satanás ve la oportunidad. Leímos entonces, ¿cuándo fue que Satanás se acercó para hacerlo caer en sus trampas? ¿Cuándo fue? Después de ayunar, en su momento más débil. Satanás va a buscar esa oportunidad en tu vida. Cuando te sientas más débil, cuando te sientas más solo, va a llegar él y se te va a presentar como tu amigo, como la solución, como el consejero de cabecera. Cuando el cuerpo, la mente y tal vez hasta la fe pudiera estar más débil en el cristiano, Satanás te atacará, buscará tus momentos de frustración como una situación familiar, una situación económica, una situación sentimental, una situación emocional, espiritual, intelectual. Recuerda siempre que Satanás no tiene piedad. Él no conoce la compasión, hermano. No es tu amigo.
o no debe de serlo. Es tu enemigo. ¿Por qué es tu enemigo Satanás? Punto número 1, porque es enemigo de Dios. Punto número 2, porque está buscando destruirte. Punto número 3, lo leímos al principio, porque él es mentiroso y engañador desde el principio. Él fue el que creó la mentira y el engaño, no fue Dios, es Satanás. Satanás inventó el pecado. Qué bueno podemos esperar de él. Satanás no tendrá piedad ni compasión. Si puede hacerlo, buscará tus debilidades. Satanás no conoce tus pensamientos, amén. Es decir, Satanás no sabe lo que tú vas a decidir. Eso no lo sabe él. Pero sí sabe cómo vas a reaccionar si te pone tal o cual trampa. Él conoce tu carácter. Él conoce a la humanidad después de tantos milenios de habitar con ella. La conoce perfectamente y sabe cuál es su punto débil y sabe de qué pie cojea y cuáles son sus debilidades, sus flaquezas y los deseos de su corazón. Sabe cómo vas a reaccionar. Eso esperaba Satanás de Job, que reaccionara como él pensaba, y hasta le dijo: verás si no te maldice en tu cara. Eso esperaba Satanás de Job. ¿Y qué pasó? Se llevó una sorpresa. Pues eso es lo que nosotros debemos demostrar también, que no vamos a caer en sus tentaciones. Él espera que tú y yo reaccionemos como reacciona alguien que está alejado de Dios. Leíamos también en la predicación anterior que decía: acérquense a Dios. ¿Sí? Los de doblado ánimo. Acérquense a Dios significa esos que andan con que a veces sí tengo ganas. ¿Sabían ustedes que ser cristiano no es por sentir serlo? ¿Verdad que no? Porque si no, vas a dejar de ser cristiano cuando no sientas. No es por sentir, hermanos, es por necesidad de Dios, es por amor a Dios, es por agradecimiento a Jesús por su muerte en la cruz. Decía entonces que Satanás no conoce lo que habrás de decidir, pero conoce perfectamente las reacciones del hombre según sea la presión ejercida. Jesús fue llevado al desierto, a la soledad, a donde ya no había recursos. A veces cuando tú sientes que ya no hay salida, ya no hay de dónde echar mano, ya no hay en quién refugiarte, hacia allá te lleva el Espíritu Santo, porque ¿quién lo llevó a Jesús? El Espíritu de Dios. Hacia allá te lleva el Espíritu Santo para que seas probado. Y cuando ya no hay recursos, cuando ya no hay argumentos, cuando ya no hay nada de qué echar manos, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te queda para defenderte? Tu fe, tu conocimiento de la palabra de Dios. También se los he repetido más de 3 veces, hermano. Una fe sin conocimiento es una fe débil. La fe debe de ir acompañada del conocimiento. ¿Cuáles son tus bases? ¿Cuáles son tus argumentos para decir que crees en lo que crees? Nomás creo, ¿pero por qué? No, pues nomás porque ahí en la iglesia me dijeron que hay que creer. No, ¿por qué crees lo que crees? Y por no saber por qué crees lo que crees, terminas creyendo que crees, pero no crees. Jesús fue llevado al desierto, a la soledad, pero Dios nunca dejó de estar atento a lo que sucedía. ¿Verdad que no? Dios no dijo: te voy a dejar y al rato vengo por ti, como en la escuela, ¿verdad? Cuando vamos por los niños. No, estaba muy atento a lo que estaba sucediendo. Tan es así que dice que cuando terminó la tentación, vinieron ángeles y le servían a Jesús. Quiere decir que estaban pendientes, ¿verdad? Estaban muy atentos. Así están atentos. Dios está atento a lo que tú estás, cómo estás reaccionando cuando eres pasado por una tentación, cuando estás sufriendo una tentación. Y Dios está usando esa tentación para probar tu carácter. Pero Él está muy atento, no estás solo. Aunque aparentemente parezca que así es, no estás solo. Porque ahí es donde Dios nos fortalece, hermanos.
Cuando se esfuman tus opciones personales. Cuando dejas de confiar en tu capacidad y en tu inteligencia y en tu poder económico y dejas que sea Dios el que actúe, ahí es donde Dios te fortalece. Pablo lo decía ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Pablo decía: 3 veces he clamado a Dios para que me quite este aguijón de Satanás. Se hablaba de una enfermedad que siempre acompañó al apóstol Pablo. ¿Y qué le dijo el Señor? Y me ha dicho: bástate mi gracia, que significa aguántese. ¿Por qué? Nomás le dijo: aguántese, mijo. No, o sea, porque por medio de esa enfermedad mi poder se perfecciona en tu debilidad, para que no te sientas que es por ti. Para que estés consciente que lo que tienes, lo que has logrado, no es por ti. Siempre ha estado Dios ahí. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Le daré el espacio a Él y me haré a un lado yo. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer esto mismo? Dejar que sea el Espíritu Santo el que actúe en tu vida y no reaccionar alocada o impulsivamente cuando eres enfrentado a una situación que pone a prueba tu carácter como cristiano. Por eso, cuando el cristiano deja que sus pensamientos lo dominen, se siente solo, no percibe la presencia de Dios, y ese es un momento que Satanás aprovecha, hermanos. Por eso debemos siempre estar llenos de Dios, siempre en comunión, siempre en oración, nunca solos, nunca vacíos en nuestra mente. Tú vacía tu mente y la dejarás expuesta para que venga y sea llena de otras cosas. ¿Sí? Llénala de Dios. Llénala de la palabra de Dios, del conocimiento de su voluntad. Llena tu vida del Espíritu Santo. Dale un propósito al hecho de que hayas aceptado al Señor. Se los he dicho también, hermanos, aceptar al Señor no lo es todo, es apenas el principio. No te estaciones en eso: ya acepté al Señor, ya soy salvo. No, hermano, también eso es una trampa engañadora en la mente del hombre, no porque la palabra de Dios lo diga. Pero piensan que ya, a ver, porque ahí dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y ya lo confesé, ya soy salvo. No, hermano, no te engañes, eso apenas es el principio. Te falta toda una jornada de vivir en comunión con Dios y de resistir la tentación. ¿Sí, amén? Jesús no estaba solo, estaba orando, amén. No estaba con sus audífonos y oyendo música secular y todo eso, y luego, ay, hoy es día de ir a la iglesia, me quito mis audífonos y ahora lleno mi vida de alabanza. Así reaccionamos a veces algunos, ¿sí? Llevamos una doble vida, ¿no? Según sea el momento. Jesús no estaba solo, estaba orando. Esto significa que estaba en contacto con el Padre, que aunque prevalecía el silencio, aunque estaba en medio de la oscuridad y el vacío, ahí estaba Dios atento a su Hijo. Sin embargo, Satanás supuso que era un buen momento para tentarlo. Cuando tú te sientes débil espiritualmente, dejas de percibir a Dios y empiezas a dejarte llevar por tus recuerdos. Tus recuerdos vienen al presente y te empiezan a invadir la nostalgia, ¿sí? O como lo hablamos, ¿recuerdan ustedes el mensaje de las heridas no sanadas? Que realmente son traumas del pasado. ¿Sí? Te traes todo eso, todos esos traumas, porque todos, hermanos, todos, aunque me digan que no, todos tenemos alguna clase de traumas en nuestra vida. Todos.
Unos más graves que otros, tan graves que no los pueden ocultar. Entonces, cuando en tu momento de debilidad viene Satanás y empiezas a dejarte llevar por tus recuerdos, tus tristezas, tus frustraciones, tus trampas, tus heridas del pasado, cómo te trataron en tu casa, lo que te sucedió, cómo te engañaron, cómo te golpeaban, cómo te humillaban, que no tenías ni para comer, que no tenías nada, sí, como algunos de nosotros, pues, que no teníamos nada. Pero empiezas a traer esos recuerdos. Y Satanás sabe aprovecharlos muy bien. Por eso es necesario, para contrarrestar eso, que llenes tu vida de Dios. ¿Sí? Que llenes tu vida de Dios. Si yo usara como argumento mi pasado, yo no estaría sirviendo a Dios, hermanos. Yo tendría más motivos para no servir a Dios que para servirlo. Pero yo decidí. ¿Yo qué? Tú decides. Tú decides cuál es el rumbo que le quieres dar. No a tu vida, a tu alma. ¿Sí? Nuestra niñez fue muy triste, muy deprimente. Carentes de todo, hermano, hasta de lo más elemental. Yo no sé si aquí haya alguien, aparte de mí, que tuvo que buscar lo que se iba a comer entre la basura. Yo no sé si aquí haya alguien. Yo podría tener argumentos para decir, por eso me hice un delincuente, porque mi vida fue muy triste y muy pobre y nunca tuvimos, de verdad, no teníamos regalos nuevos, juguetes nuevos en Navidad no eran para nosotros. Era de regalado de alguien que reciclaba. Y que me ve frustrado por eso. Llénese de Dios, hermano, y dele gracias a Dios. ¿No lo cantábamos, pues? Por lo que me das y por lo que no me das. El problema es que cuando hay amargura en el corazón, usted se centra en lo que no le dio, pero eso no le permite ver todo lo que sí le dio Dios o lo que sí le está dando. Entonces, cuando tú te sientes débil espiritualmente, dejas de percibir a Dios, empiezas a dejarte llevar por tus recuerdos, tus tristezas, tus frustraciones, y estás abriendo una puerta para que Satanás se infiltre en tu alma. Le estás abriendo puertas. Al principio será solo un pensamiento, pero después ese pensamiento se volverá un sentimiento. Posteriormente causará en ti un efecto anímico, te bajará la guardia. Empezó por un pensamiento y empiezas a darle vueltas y vueltas. Y después ese pensamiento se vuelve un sentimiento que se arraiga en tu corazón. De amargura, de frustración. ¿Por qué a mí no? ¿O por qué a mí sí? Y ese sentimiento te va a bajar la guardia, va a decir, no, ya no tengo ganas. Oye, pero es que Dios quiere lo mejor. No, ahorita no. Ahorita no tengo ganas, dice. Ya te afectó en tu ánimo y que terminará alejándote de Dios. Y lo que sigue después de que ya te bajó la guardia el enemigo, que ya te desarmó, es que inevitablemente lo que sigue es una sensación insuperable por pecar. Ir a pecar. Primer tentación que Satanás le puso a Jesús, las necesidades del cuerpo. ¿Qué le dijo? ¿Tienes hambre? Echa mano de tu poder. Es esta, hermanos, en muchas ocasiones la trampa que el diablo utiliza para debilitar la fe y atrapar el corazón de un cristiano, la carencia de las cosas. Cosas a las que el corazón del hombre está sumamente atado, ya que en eso, en las cosas terrenales, reside su seguridad. ¿Sí o no?
Mientras más cosas o bienes materiales tienes, te hace sentir más seguro, ¿o no? Dices, tengo una buena cuenta, una buena cantidad en mi cuenta del banco. Pues hasta sacamos la calculadora. No, pues puedo vivir tantos años sin trabajar. Me siento seguro, me siento pleno. Pero en fin, así es el corazón del hombre, está atado a las cosas terrenales. Jesús decía en Mateo 6:20, más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, no en la tierra, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos, pues donde está su tesoro, ahí está su corazón. Yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿En Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque estamos en la iglesia y aquí no se debe de mentir. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tu familia? No. ¿En tu trabajo? ¿Dónde está lo que más amas en la vida? Y si no está en Dios, entonces debe de estar en otro lugar. O a lo mejor ni cuenta te das de dónde está tu tesoro. Pero debería de ser Dios. Y eso sucede así, hermanos, porque descansa en sus bienes terrenales, porque ahí está cimentada su seguridad, lo hace sentir satisfecho, y es porque no ha entendido que así como el pan y el agua natural son necesarios para el cuerpo, el alma también necesita ser alimentada. No sé si sabías que el alma necesita ser alimentada. Y yo les preguntaba en la ocasión anterior, si tú le dieras una figura a tu alma, una apariencia a tu alma, ¿cómo la verías? ¿La verías fuerte, robusta? ¿La verías fortalecida en Dios, desde luego? ¿O la verías toda anímica, a punto de desmayarse de desnutrición? ¿Cómo la veríamos a nuestra propia alma? ¿Cómo la tenemos? ¿Vacía de Dios o fortalecida en Él? Así como el cuerpo necesita alimentos para poder vivir, el alma también necesita ser alimentada y fortalecida por la palabra, por la oración, por la obediencia a Dios. El alimento espiritual es aún más importante para el alma, porque cuando el hambre es espiritual y el alma se debilita, empieza una lejanía de Dios. Te empiezas a alejar de Dios. La respuesta de Jesús al diablo cuando le dijo, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta? Él respondió y dijo, escrito está. La palabra dice, no lo digo yo. La escritura dice. Esto significa que Jesús conocía la palabra. ¿Tú la conoces? Porque si no la conoces, ¿con qué te vas a defender? Con tus argumentos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Que sale de dónde? De la boca de Dios. Esto significa de todo lo que Dios ya estableció para nosotros. De ahí es de donde nuestra alma se debe de alimentar. Si la alimentas de cosas vanas, cosas terrenales, cosas mundanas, pues entonces tu alma está empachada. De lo que sale de la palabra, de la boca de Dios. Después, la ausencia de conseguir esas ambiciones terrenales o necesidades terrenales, uno de los mayores tentaciones que enfrenta el creyente, porque no se da cuenta que su alma sigue cautiva de su pasado, y que aunque en este verso Jesús cita el pan, ahora nuestro tiempo ya no solo es el alimento, la carencia en la raza humana. Ya no es el alimento el que se presenta como una gran necesidad en la vida del ser humano. Ahora otros factores han ocupado el lugar como
primera necesidad en la vida del ser humano. Factores como el sexo, como las drogas, como el alcoholismo, la lascivia, la promiscuidad, son cosas que el hombre ha puesto en primer lugar en su vida. Forman parte ya de esas necesidades prioritarias en el ser humano. Esto y la sequía espiritual que muchos cristianos están permitiendo en su vida, al dejar de congregarse y dejar de buscar a Dios, son una causa por la que muchos cristianos no han podido vencer sus indecisiones espirituales. Siguen indecisos respecto a su relación con Dios. No tienen una identidad específica como cristianos. Son indecisos. Y son también estos motivos por el que la humanidad está dispuesta a ofrecer su alma al adversario de Dios para suplir sus deseos. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa hará u ofrecerá el hombre para suplir sus necesidades terrenales, aunque ello signifique entregar su alma. Cualquier cosa hará el hombre para cumplir sus deseos personales, sus deseos terrenales, sus deseos carnales, aún ofrecer, porque es lo único que tiene para ofrecer, su alma. Y no le importa el futuro, no le importa un cielo nuevo y una tierra nueva dentro de X años. Él quiere ahorita, ya. Pero Dios dice que hagamos la mejor inversión conocida, es decir, invertir en lo eterno y no en lo terrenal. ¿En qué estás invirtiendo tú, hermano? Tú personalmente, tú individualmente, ¿en qué estás invirtiendo? ¿En Dios? ¿O estás más confiado en lo que tienes aquí en la tierra o en lo que puedes tener en la tierra y estás descuidando tu alma? ¿Se pueden las dos cosas? ¿Sí o no? Sí se puede. Sí se puede, o sea, Jesús lo dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, si no le restas tu tiempo a Dios, también puedes darle tiempo a lo demás. El problema es cuando desequilibras tu vida, cuando te cargas a una sola parte, cuando le restas a Dios tiempo. Y recuerdan que hacíamos un ejercicio aritmético en la ocasión anterior que les decía, ¿cuántas horas del día tienes a tu disposición? 24. Y de esas, 2 veces a la semana, Dios te pide 2 horas. 2 horas y llegas tarde. 2 horas y te estás distrayendo en el celular, en los pensamientos. 2 horas y te estás durmiendo. ¿Realmente cuánto le dedicaste a Dios? ¿Sí me entienden? Una aritmética muy sencilla, muy básica, muy simple. Saca tu cuenta de cuántas horas a la semana realmente le dedicas a Dios. Y nos daremos cuenta de que nuestra alma a veces está seca, está hambrienta de Dios y no estamos dispuestos a dárselo. Jesús decía, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y también hay muchos cristianos que leen al revés esta frase de Jesús, y primero buscan las cosas, las añadiduras, y si les sobra tiempo, buscan el reino de Dios. ¿Y saben cuándo les va a sobrar tiempo? Nunca, nunca les va a sobrar tiempo. Siempre van a encontrar una actividad, siempre van a encontrar una distracción, siempre van a encontrar en qué ocupar su tiempo y nunca les va a sobrar tiempo para Dios. La humanidad está tan ciega y perturbada, hermanos, porque así ha sido desde el principio. Nada ha cambiado.
presumiendo de una inteligencia evolutiva, lo único que ha hecho es hundirse más en su propio razonamiento, autodestruirse en sus ambiciones. Recordemos, hermanos, claramente, recordemos que el principio de la caída del hombre, ¿por qué fue? ¿Qué fue lo que propició que el hombre decidiera pecar? La ambición por el conocimiento. Esa ambición por conocer más. Bueno, la humanidad ha alcanzado niveles ya insostenibles de conocimiento que le permiten sentir que pueden altercar con Dios. Ya se sienten como dioses. La tentación del principio sigue siendo la tentación del siglo XXI, después de Cristo. La misma ambición por conocimiento. Al hacer esto, el hombre se aleja más de Dios porque dice, ya no ocupo a Dios. Con mi conocimiento me basta. Yo puedo hacer, puedo suplir, puedo modificar, puedo alterar, puedo crear. ¿Para qué ocupo a Dios? El conocimiento de lo terrenal terminará alejando al hombre de Dios. El problema recurrente es que cada vez que el hombre se le pone en la mesa para elegir lo eterno, y los cristianos, lo eterno y lo terrenal, casi siempre optan por lo terrenal, aunque me digan lo que me digan. Como les he dicho, si les hacen un ofrecimiento que cubra sus expectativas, sin problema abandonan a Dios y se van sobre lo terrenal. Así es el corazón del hombre, hermanos. Y yo quiero que tú razones por tu propia cuenta qué es lo correcto. Porque tú debes de tener una capacidad de razonar y saber, no, pues es que no es correcto abandonar a Dios por algo terrenal. Entonces, ¿por qué a veces lo hacemos? ¿Verdad? El hombre no se da cuenta que alimentar a su alma de Dios es mucho más importante que alimentar a su ego y su supuesta estabilidad económica basada en sus logros terrenales, pero tristemente aún muchos creyentes viven atados a estas conductas y pensamientos. Primero mi seguridad, primero mi comodidad, primero mi estabilidad económica. Y la estabilidad económica, es la segunda cosa con la que Satanás tentó a Jesús. En el versículo 5, capítulo 4, versículos 5 y 6 de Mateo, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, lo puso hasta arriba del pináculo del templo de Salomón, para que viera todo. ¿Sí, amén? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Eso dice la Escritura? ¿Sí o no? Eso dice la Escritura, ¿no? El corazón del hombre es muy propenso a la inseguridad. Por ejemplo, un hombre acumula riqueza porque esto le genera seguridad, lo hace sentir más seguro. ¿Sí? La confianza que le genera un patrimonio seguro le permite sentirse pleno y realizado como persona. Mientras mayor sea su confianza en lo que posee, crece también su esperanza en un futuro mejor. Pero yo le pregunto, ¿será así? De hecho, alguien me contaba ayer, creo que Pedro me contaba, el hermano Ramón, me contaba la experiencia de un hombre que me impactó pues por la situación y por la forma, ¿no?, en que se dieron. Dice, un hombre
que toda su vida vivió así en su casa, así bien sencilla y con techos de lámina y así pues mal preparada, ¿no? Pero con el paso de los años como que juntó su dinerito, dice, y se propuso hacer su casa bien, ¿sí? Y la empezó desde abajo y la empezó a construir y ya llevaba casi terminada, ya estaban enjarrando, ya estaban aplanando los muros y ya estaba todo, dice, y el señor se subió a uno de los andamios, se cayó y se murió. ¿En dónde quedó su seguridad? No vio terminada su casa. ¿En dónde descansa tu seguridad, hermano? Estad contentos con lo que tenéis ahora, porque yo les dije, no los dejaré ni los desampararé. Sé contento con el plato de frijoles. Sé contento con el plato con el plato de birria. Sé contento con lo que tienes ahora. Dale gracias a Dios por lo que tienes ahora y por lo que te ha permitido disfrutar hasta hoy. Porque esa también suele ser una tentación de Satanás. ¿Recuerdas que lo vimos también? Que dije yo también, Satanás te da cosas que tú las identificas como que vienen de Dios. Pero cuando ya te sientes más pleno, más confiado en que no, sí tomé una buena decisión y viene una bendición de Dios, pero te alejó de Dios. Y luego Satanás viene, cuando te sientes más pleno y más dichoso, te lo quita. Te lo quita y tú dices, Dios me lo quitó. Cuando realmente fuiste tú el que decidiste. Un engaño también, hermanos. Te lo quita para que reniegues contra Dios. ¿Recuerdas que vimos que la tentación no solamente es cuando te dan, sino cuando te quitan, como a Job? Tentación para renegar contra Dios. ¿Verdad que sí? ¿Será que lo material puede garantizar también un futuro espiritual y eterno? Tú podrás, con el dinero que llegues a acumular aquí, ¿podrás comprar un pedacito del cielo? No. Para eso se inventaron las indulgencias, ¿no? Para pagar un pedacito de cielo. Falacias, hermanos. No hay nada que con lo terrenal puedas comprar en lo espiritual. Lo espiritual está vinculado a lo espiritual. Y lo terrenal, pues a lo terrenal. ¿Tú qué eres? ¿Terrenal o espiritual? Ahorita puedes decir, no, pues soy terrenal. Pues sí, tenemos un cuerpo físico. Pero nuestra alma, ¿está vinculada con Dios o a lo terrenal? Cada quien tiene su respuesta, ¿verdad? El Señor decía ahí en Mateo 6:19, no te hagas tesoros en la tierra. Esto no significa que sea pecado que tengas tus posesiones, tu dinero, que tengas un negocio y que Dios te bendiga por medio de él, porque tú bendices también y eres justo con Dios. Es una reciprocidad, ¿eh? Si tú detienes tu justicia con Dios, Él detiene su provisión también. ¿Sí? Entonces es esto, una reciprocidad. No es pecado que puedas disfrutar de lo que Dios te ha dado y con nacimiento de gracias, como decía el apóstol Pablo. El problema es hacia dónde se carga tu corazón. ¿Sí? No te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, donde está lo que más amas, ahí va a estar tu enfoque. Lo demás no te va a importar tú sobre tu enfoque. Si es Dios, pues bueno, ya tienes garantizado una promesa de salvación. La seducción de los bienes materiales puede causar una adicción en el corazón del cristiano si no los pone en su justo propósito. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si todo se lo das al César, para Dios no te va a quedar nada. ¿Sí, amén?
Los bienes materiales son para cubrir necesidades materiales, no espirituales. ¿Estás de acuerdo? Pero los bienes espirituales son los que lograrán una seguridad espiritual para la eternidad. Decía Pablo a Timoteo, ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19, decía: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, vanidosos, soberbios, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ahorita las tienes, mañana no sabes. O como dice el Proverbio 830, ¿sí? Nadie sabe para quién trabaja. ¿Verdad? Las cuales son inciertas, sino pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. El problema no es que Dios te dé, el problema es qué haces con lo que Dios te ha dado, y si eres justo con Dios, y si participas con tus hermanos de lo que Dios te ha dado, o todo para acá, y de ahí no sale. Dice, para que las disfrutes en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien. Ahí está el tema. Que sepas para qué Dios te ha dado lo que te ha dado. Que sean ricos en buenas obras. ¿Sí, amén? Dadivosos. O sea, que suelten el codo. Generosos, que habla de cantidad. Primero suelta el codo y ya después la cantidad. ¿Sí? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para el futuro, para lo eterno, que echen mano de la vida eterna. Esto era el consejo de Pablo, ¿para quién? A los ricos de este siglo, a los que tienen posibilidades. El engañador ofreció a nuestro Señor Jesucristo seguridad. Amén. Ofreció salud. Porque ¿de qué te sirve el dinero si no tienes salud? ¿Sí? Confianza en lo terrenal. Pero la respuesta de Jesús fue contundente. Y que ojalá que sea tu respuesta cuando te presentes a una situación que tenga que ver con tu seguridad. ¿Quieres sentirte seguro? Ve con Dios. ¿Quieres sentirte lleno? Ve con Dios. ¿Quieres sentirte sano? Ve con Dios, porque la amargura causa enfermedad también, Vamos, el cuerpo te avisa cuando hay amargura. Se nota. ¿Qué le dijo Jesús? Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás, no le pondrás trampa al Señor tu Dios. No tratarás de manipularlo ni de engañarlo, porque eso es una tentación, una manipulación, un engaño, una trampa. No te atrevas a pretender ser más listo que Dios. Eso le dijo. ¿Sí? Otra aplicación sería, no provocarás o incitarás, no tratarás de sugestionar a Dios. No equivoques tus pensamientos pensando que Dios es sobornable con tus actos o con tus recursos materiales. No pretendas ganarte el cielo con tus recursos terrenales. Nada, no es por obras para que nadie se gloríe. La fe sin obras no es por lo que hagas o por lo que dejes de hacer, es por tu relación y tu comunión con Dios, tu arrepentimiento, un nuevo nacimiento, una vida plena en Cristo. Es como vas a poder tú acceder a la promesa eterna. Nada de lo que tú le puedas dar a Dios terrenalmente abona para eso si tu corazón no es íntegro con Él. ¿Sí? Decía Santiago en el capítulo 1, cuando alguno es tentado, no le eche la culpa a Dios. ¿Sí? Parafraseando pues un poco. Cuando tú seas puesto en tentación,
no culpes a Dios. No culpes a Dios si caes en esa tentación. No es culpa de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por los malos, ni Él tienta a nadie. No tiene necesidad de tentarte. Él te invita. ¿Y tú aceptas o no aceptas? Nada más. ¿Tú aceptas o no aceptas? Pero cuando alguien cae en la tentación, tampoco puede culpar al diablo. ¿Tú aceptas o no aceptas? Tú decides. Yo espero, porque va a suceder, te lo acabo de decir, esta es la vida del cristiano, tentaciones constantemente. Yo espero que cuando pases por ellas decidas bien. Y recuerdes lo que escuchaste el día de hoy. Tu alma está siendo cazada. No te descuides ni por un momento, hermano. Y recuerda bien esto, hermano, no es la persona con la que tienes conflicto, no es contra carne ni sangre, es quien mueve a esa persona. ¿Sí? Es más, a veces hasta a ti te mueve. Cuando estás ahí en una lejanía de Dios o tu alma está débil o como a Jesús lo llevó al desierto, cuando estás en desierto, hasta a ti te puede usar para causar un ambiente de discordia, para causar una situación difícil, para ofender, para dañar, hasta tú, hermano. Puede ser motivado a ser usado para esto. Así que prepara tu alma. Date cuenta que nuestra lucha es espiritual. Fueron 3 cosas las que Satanás le ofreció a Jesús, ¿verdad? Ya vimos la primera de ellas, las necesidades del cuerpo. Y las necesidades del cuerpo en la generación actual son el alcohol, las drogas, el sexo, en todas sus variantes de mayor depravación que se puedan imaginar. Son las necesidades que el mundo ahora maneja como prioritarias. Las necesidades del cuerpo. A Jesús le dijo, ¿tienes hambre? Pues haz la comida. Ahí está. Al cristiano le dice, ¿tienes hambre? Mira, yo aquí te ofrezco un mejor trabajo, un mejor sueldo, te ofrezco una propiedad, te ofrezco... ¿Qué quieres? Termina diciéndote, ¿qué quieres? Yo lo tengo, porque mío es todo lo terrenal. ¿Qué quieres? Pero no es gratis, acuérdate que no es gratis, ¿eh? No es gratuito, aunque te diga que sí. Seguridad, una estabilidad económica que te haga sentir seguro. Y hay una tercera cosa que Satanás le propuso a Jesús y lo dejó hasta el último porque es la más peligrosa de todas. Más que el dinero, más que las necesidades del cuerpo, la tentación del poder. El poder, hermanos, en el mundo resulta ser la máxima ambición del hombre. Dominar y tener autoridad sobre la humanidad. Pero eso lo veremos en el siguiente mensaje, porque ya se nos fue el tiempo, a menos de que se quieran quedar hasta las 3 de la tarde. Poder, el veneno más peligroso para el hombre. Amén.
Lo veremos en el siguiente mensaje, continuando con el terreno de las tentaciones. Sí, espero que su mente esté despierta y haya logrado captar lo que el Espíritu Santo le quiere decir. Que no se descuide, ¿sí? No se duerma, velad y orad para que no sean atrapados por las tentaciones. ¿Sí, amén, hermanos? Cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, porque cada uno de los que estamos aquí ahora, Señor, sabemos perfectamente que somos un objetivo para el enemigo. Pero sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Señor. Pero necesito yo estar contigo también, Padre. Ayúdanos a sufrir las tentaciones con valor, con determinación, mi Dios. Que ninguno de mis hermanos, que ni yo mismo, Señor, llegue a confundirme pensando que algo viene de ti cuando realmente me está alejando de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Toma nuestra mano, Señor. Camina con nosotros. Señor, si tú no caminas, mi Dios, con nosotros, somos débiles, Padre. Y en este mundo cada vez más lleno de maldad, donde la provocación, la tentación, los ofrecimientos alternativos, como lo vimos, que vienen del enemigo, cada vez son más fuertes, mi Dios, cada vez son más engañosos, cada vez son más sutiles, mi Dios, y están logrando convencer a muchos corazones, Señor, de una falsedad, prometiendo algo, Señor, que es perecedero, porque el enemigo solamente tiene potestad sobre lo terrenal. Te ruego, Padre, que nos ayudes a discernir, que cada uno de nosotros aprenda a discernir cuando algo no viene de ti, mi Dios, porque si no viene de ti, viene del diablo, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Queremos llegar contigo. Si alguien ha caído, Señor, si alguien no ha podido resistir una tentación, restaura su vida, Señor. Trae a su pensamiento el recuerdo que es un hijo, una hija de Dios, que se levante, Padre Santo, a continuar peleando sus batallas, que no terminarán hasta que estemos contigo. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes sucumbir ante la tentación, mi Dios. No dejes que nuestra alma se pierda, Padre. Cúbrenos con tu mano poderosa. Creemos en ti, Jesús, en tus palabras. Esperamos tu venida. Esperamos, Señor, tu regreso por nosotros. Ayúdanos a permanecer, mi Dios, a pesar de todo, a permanecer hasta el fin, confiados, Señor, confiados en que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Confiados, mi Dios, en que nadie te puede decir qué hacer. Nadie te puede poner trampas ni engaños a ti. Tú eres, Señor,
Dios, y nadie por encima de ti, Señor. Bendícenos, guárdanos en tu palabra, que permanezcamos en oración, que nuestra fe no se vea quebrantada ni corrompida, mi Dios. Guárdanos del mal. Llévanos a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Cristo, Cristo bendito, Señor de señores. Te lo pedimos en tu nombre. Guárdanos del mal, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Esperamos verlo en la siguiente reunión, hermanos. Y que Dios bendiga sus vidas. Amén. Feliz Día del Padre. Que se la pasen bien, que Dios los guarde y que coman rico, que los lleven a comer rico.